Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y en esta sesión, preparada junto con la profesora tutora de la UNED, Ada Tandazo, voy a tener el gusto de explicarles un aspecto concreto de los rendimientos del trabajo, las denominadas retribuciones en especie. Aquí tienen el esquema general de la lección relativa a los rendimientos del trabajo. En la videoclase anterior he tenido el gusto de explicarles la definición y los supuestos, y ahora vamos a estudiar las peculiaridades de los rendimientos del trabajo en especie. Fíjense que los rendimientos del trabajo se regulan en los artículos 17 y siguientes, y en cambio lo que vamos a estudiar hoy es materia del artículo 42 de la ley. Esto nos indica que los rendimientos en especie no están regulados dentro de los artículos destinados a los rendimientos del trabajo. Y resulta lógico que sea así, puesto que hay rendimientos en especie procedentes de otras fuentes. Por ejemplo, si me regalan una calculadora por realizar un depósito en una entidad bancaria, ese llamado regalo no va a ser tal, sino una retribución en especie de los rendimientos del capital. Entonces, ¿por qué estudiamos aquí los rendimientos del trabajo en especie? La explicación es sencilla. En la práctica, la mayoría de los rendimientos en especie corresponden a rendimientos del trabajo, e incluso algunos de los artículos de los preceptos que los regulan se refieren especialmente a rendimientos del trabajo. Por eso tiene sentido estudiarlos aquí, teniendo presente que la mayor parte de los conceptos que enunciemos serán aplicables también a otros rendimientos. Comencemos con el concepto de rendimientos de trabajo en especie. El artículo 42, párrafo primero de la ley del impuesto, nos da una definición integrada por distintos elementos. Nos dice que se trata de la utilización, consumo u obtención para fines particulares, esta es una nota especialmente importante, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al de mercado, aunque no supongan un gasto real para quien las conceda. En definitiva, se trata de una retribución que no consiste en una suma de dinero, sino bien en la utilización, por ejemplo, de un automóvil que la empresa me permite utilizar para mis desplazamientos privados, consumo, puedo acudir a un bar de la zona para comer entregando un vale comida, estoy consumiendo esos bienes, u obtención, por ejemplo, la empresa me entrega acciones como retribución. Bien, en realidad esa utilización, consumo u obtención tiene cierto paralelismo con bienes, derechos o servicios, que se indica más adelante, y lo más importante es que no se trata de retribuciones monetarias y que se entregan para fines particulares. Es decir, si la Universidad Nacional de Educación a Distancia decidiera cambiar el mobiliario de mi despacho, instalar uno mucho mejor, no es que me esté quejando, porque es bastante bueno, instalarme un ordenador de última generación, bueno, pues esto me haría estar más cómodo y, sin embargo, no sería una retribución en especie, porque no sería una prestación para fines particulares, sino para desempeñar mi trabajo como profesor de la UNED. Bien, una nota importante es que sea de forma gratuita o por precio inferior al de mercado. Bueno, pues si soy piloto de una compañía aérea y la compañía
me entrega un billete, pero me lo entrega a través de un precio que sería el mismo que se cobrara a cualquier otro cliente, entonces no estaríamos ante una retribución en especie. En cambio, si me entrega el billete de manera gratuita o por un precio inferior al de mercado, entonces sí sería una retribución en especie. Y fíjense en la última nota, aunque no suponga un gasto real para quien las conceda. Bueno, pues imagínense que efectivamente soy piloto en una compañía aérea y la compañía me ofrece gratis un billete para realizar determinado viaje y me lo ofrece cuando ya está claro que ya nadie puede adquirir ese billete, quedan plazas libres en el avión y por tanto el que yo vuele en ese avión de mi compañía aérea gratis no va a suponer ningún coste. Por mucho sobrepeso que tenga, pues el gasto de combustible adicional va a ser mínimo. Bien, pues en ese caso estamos ante una retribución en especie, pues sí, va a ser una retribución en especie, aunque no suponga un gasto adicional, porque se cumplen todos los demás requisitos. Me lo están entregando para mis fines particulares, como consecuencia de que trabajo en esa compañía aérea y de forma gratuita o por un precio inferior al de mercado. La ley señala determinados supuestos de no sujeción. Recuerdan que los supuestos de no sujeción son aquellos que en realidad no forman parte del hecho imponible, pero la ley lo declara expresamente para evitar cualquier duda. En los primeros preceptos de la ley del impuesto sobre la renta se dice, por ejemplo, que no están sujetos al impuesto sobre la renta las adquisiciones a título gratuito, herencias y donaciones sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pero hay otros supuestos de no sujeción que se mencionan en otros preceptos de la ley, por ejemplo, rendimientos en especie no sujetos, en realidad lo que quiere decir es que no son auténticos rendimientos en especie, es decir, no se cumplen todas las condiciones, aunque lo parece. Pero como podrían existir dudas, la ley lo declara de forma expresa. En primer lugar están las prestaciones que se reciban para la actualización, capacitación o reciclaje de personal empleado. Su desarrollo se encuentra en el artículo 44 del reglamento. Pues bien, si el Instituto de Ciencias de la Educación de la UNED realiza un curso con el cual mejoro mis capacidades docentes o aprendo a manejar mejor los medios informáticos que la UNED pone a mi disposición, aunque esto me enriquezca personalmente, la finalidad no es favorecerme, sino que es capacitarme mejor para desarrollar mi puesto de trabajo y, por consiguiente, no va a ser una retribución en especie porque no se cumple uno de los requisitos que hemos visto propio de las retribuciones en especie, el que se entreguen para fines particulares. Lo mismo sucede con las primas de contratos de seguro de accidente laboral o responsabilidad civil. Pues bien, si resulta que la empresa está pagando las primas de un seguro de accidente laboral, en realidad esto no supone una ventaja para el trabajador, sino que supone una consecuencia de realizar un trabajo especialmente arriesgado. Si no realizara ese trabajo, el contribuyente no necesitaría ese seguro por accidente laboral, de tal manera que en realidad, aunque indirectamente favorezca al trabajador, no se le entrega como una retribución, sino para cubrir los riesgos del trabajo. O lo mismo sucede con un seguro de responsabilidad civil. Imaginen que trabajan ustedes en un despacho de abogado o en un periódico y hay riesgo de que se presenten demandas por responsabilidad civil. Bien, si no tuvieran ese trabajo no existiría ese riesgo y por tanto el que la empresa pague las primas del seguro no busca favorecer los fines particulares del trabajador, sino cubrir de unos riesgos relacionados con ese trabajo.
Por tanto, es correcto afirmar que estamos ante supuestos de no sujeción. Pero también se prevén rendimientos en especie exentos. En este caso sí son auténticos rendimientos en especie, pero por distintas motivaciones el legislador considera que no deben tributar. Estos están regulados en el artículo 42, párrafo tercero de la ley del impuesto. En primer lugar, las cantinas, comedores de empresa o economatos sociales, incluyendo los vales comida. Mi empresa me da unos vales comida que puedo utilizar en los restaurantes de la zona donde está mi puesto de trabajo. Bien, pues esto se equipara. Fíjense que la empresa no me da un dinero para gastar en comida, porque entonces estaríamos ante una retribución monetaria, sino que lo que hace es poner a mi disposición el comedor de empresa o bien entregarme los vales comida. Por eso es una retribución en especie. En el caso de los vales comida hay unos requisitos, pues no pueden ser transferibles, no pueden rescatarse por dinero o cambiarse por dinero, no puedo acumular varios el mismo día, solo los puedo utilizar en días laborales. Bien, todos estos requisitos están previstos en el artículo 45, párrafo segundo, número primero del reglamento del impuesto. Otro caso es la utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado. Por ejemplo, si la empresa pone a disposición de los empleados una biblioteca, imaginemos que la biblioteca no tiene nada que ver con el trabajo, no es una biblioteca jurídica para los abogados, sino que es una biblioteca con libros de literatura que no tienen nada que ver con el trabajo. Bien, pues ese sería un servicio cultural que se ofrece a los trabajadores, o un gimnasio para los trabajadores. Pues en estos casos estaríamos ante una retribución en especie, pero una retribución en especie exenta, porque el legislador considera que esos servicios culturales o sociales merecen el no tributar. También, esto es quizá especialmente interesante, el transporte colectivo de viajeros entre el domicilio y el lugar de trabajo con el límite de 1.500 euros anuales por trabajador, incluyendo fórmulas indirectas de pago a las entidades que prestan el servicio. Encontramos regulado este supuesto en el artículo 42.3 de la ley y en el artículo 46 bis del reglamento. Si la empresa me pagara una cantidad para desplazarme desde mi domicilio hasta el lugar de trabajo, esta sería una cantidad que tributaría como rendimiento del trabajo. No puede considerarse una dieta, porque las dietas que no están sujetas solo incluyen los desplazamientos fuera del lugar de trabajo. Cuando me desplazo del lugar de trabajo, por ejemplo, pues voy a examinar a Palencia a un tribunal de la UNED, entonces ese desplazamiento, si es por razones de trabajo, da lugar a la dieta. En cambio, si vivo en Toledo y la UNED me pagara, que no me va a pagar los gastos para desplazarme desde mi domicilio a la sede central de la UNED, esto no sería dieta no sujeta, sería simplemente rendimiento del trabajo. Sin embargo, si la UNED pusiera un autobús que fuera realizando una ruta para recoger a los trabajadores y llevarlos a la facultad o al centro de trabajo, ese transporte colectivo de viajeros entre el domicilio y el lugar de trabajo sería una retribución en especie, sujeta pero exenta, porque se quiere favorecer ese transporte colectivo. Fíjense que también hay razones ambientales, porque al ser transporte colectivo la contaminación será menor. Bueno, hay un límite de 1.500 euros anuales por trabajador. Si se excede esta cantidad, el exceso que constituirá, pues el exceso ya constituirá el rendimiento del trabajo. En este caso, en especie, pues si la empresa paga 2.500 euros anuales por trabajador
a la compañía de transportes que organiza ese transporte colectivo, pues hasta 1.500 euros será rendimiento en especie exento y el resto será rendimiento en especie del trabajo sujeto y no exento. También está exento el servicio de educación preescolar infantil, primaria, secundaria, obligatoria, bachillerato y formación profesional a los hijos de los empleados. Bien, pues imagínense que ustedes trabajan en un colegio y es un colegio privado y ese colegio les permite llevar a sus hijos, puesto que ustedes son profesores, a sus hijos de forma gratuita. Pues siempre que se trate de educación hasta el bachillerato o bien formación profesional, sería una retribución en especie sujeta pero exenta. En cambio, si ustedes trabajan en una universidad y la universidad les ofrece como retribución en especie matricular gratis a sus hijos, en este caso ya la educación universitaria está fuera de esta exención y por tanto sí que tributaría como retribución en especie. Primas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad. Fíjese que las primas satisfechas a entidades aseguradoras para seguros de accidentes de trabajo se consideraban no sujetas, recuerdan, porque en ese caso sí que se estaba compensando los riesgos que suponía ese trabajo para el trabajador. Pero aquí el riesgo se refiere simplemente a cualquier enfermedad. Bien, en este caso estamos ante una prestación en especie, un rendimiento en especie sujeto, pero el legislador lo declara exento, con unos límites. El beneficiario del seguro solo puede ser el trabajador, su cónyuge o los descendientes del trabajador, y además el límite de las primas para estar exentos de 500 euros por cada persona asegurada y 1.500 si se trata de personas con discapacidad. Otro aspecto interesante es el que se refiere a la entrega de acciones de la empresa hasta 12.000 euros anuales. ¿Qué se quiere fomentar con esta exención? Se quiere fomentar la fidelidad del trabajador y la productividad del trabajador en la empresa. Si la empresa me entrega acciones, esto es una retribución en especie. Sería un caso de obtención de bienes para finalidad particular del trabajador. Sin embargo, siempre que se respete ese límite de los 12.000 euros anuales y determinadas condiciones, que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa, aunque puede exigirse que tengan una antigüedad mínima, que no tengan una participación en la empresa superior a un 5%, lo cual sucederá con la inmensa mayoría de los trabajadores, y que el trabajador mantenga el título durante 3 años. En ese caso, el legislador, para fomentar la productividad del trabajador y su compromiso con la empresa, que es una finalidad extrafiscal, declara esa entrega de acciones como exenta. Bien, hasta ahora hemos estado delimitando qué son retribuciones en especie, cuáles lo parecen pero no lo son, los supuestos de no sujeción, cuáles lo son pero el legislador considera que no deben tributar, rendimientos en especie exentos. Y ahora nos vamos a ocupar de otra cuestión muy interesante, que es la valoración de los rendimientos del trabajo en especie. Claro, si percibo mi retribución en dinero, no hace falta valorarlo, el dinero representará el valor. Cobro 2.000 euros, pues esto será el importe de mis rendimientos brutos del trabajo. Pero ¿qué sucede si soy el portero de una finca urbana y me permiten vivir en un piso dentro de la finca? Bueno, pues en este caso habrá que valorar la retribución en especie. Esta materia está regulada en el artículo 43 de la ley y en el artículo 48 y siguientes del reglamento. Bien, hay una regla general y
reglas especiales para determinados rendimientos. No vamos a ver todos los detalles, sino los rasgos principales. La regla general es el valor normal en el mercado. Hay casos en que esto puede ser muy fácil de aplicar. Por ejemplo, en la retribución en especie, que consiste en entregas de acciones. Si la empresa que me entrega las acciones es una sociedad que cotiza en bolsa, pues el valor de las acciones, el valor de mercado, será el valor de cotización. En otros casos puede ser más difícil. Por eso, esa regla general se completa con reglas especiales que priman sobre la general. Una de ellas se refiere al uso de vivienda propiedad del pagador. Pues sería el caso del portero de la finca urbana, que es pagado por la comunidad de propietarios, que es la propietaria del inmueble. Pues bien, en este caso, anualmente, el valor de la retribución en especie se fija en un 10% del valor catastral o un 5% si ese valor catastral se ha actualizado en los últimos 10 años. Pero, ¿qué sucede si en realidad la vivienda es más amplia de lo que yo necesito? Pues soy soltero y sin embargo la vivienda es más amplia y el valor catastral es elevado y resulta que el 10% del valor catastral, si no se ha actualizado, es un importe muy importante, o el 5% si se ha actualizado. Bueno, pues para eso se establece un límite, el límite del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo percibidas por el contribuyente. De tal manera que si percibo, por ejemplo, sin el resto de las contribuciones del trabajo, bueno, monetarias son especie, pero imaginemos que solo son monetarias, pues percibo 10.000 euros en concepto de las restantes retribuciones, pues el límite del uso de la vivienda sería el 10% de esa cantidad. Vehículos cedidos para el uso particular del trabajador. En este caso, la regla es el 20% del coste de adquisición o del valor de mercado, si no es nuevo. Bueno, ¿cómo es el valor de mercado de un coche usado? Bien, pues por orden ministerial se fijan los valores según la marca y la antigüedad. O sea, fíjense que esto supone el 20%, es una quinta parte, de tal manera que se está partiendo de la idea de que el coche lo voy a utilizar durante un total de 5 años. Pero si siguiera utilizando el mismo vehículo, tendría que seguir declarando el 20% anual. Aquí se establece una reducción con fines ambientales, y es que si se trata de vehículos eficientes energéticamente, y esto se define en el artículo 48 bis del reglamento, bien, según la eficiencia voy a tener una reducción de hasta el 30%. Préstamos con interés reducido. Pues bien, en este caso, la retribución en especie va a ser la diferencia entre el interés legal del periodo, que en este año 2021 es del 3%, y el interés pactado. Esta regulación es beneficiosa porque difícilmente un banco les va a prestar dinero a un interés del 3%. Pues bien, si la empresa me presta dinero al 3%, que es el interés legal, en este caso, según el criterio de valoración de la ley, no existiría retribución en especie. Si me otorga el préstamo sin interés, ¿cuál sería la retribución en especie? Pues bien, de un 3% anual, ¿no? Y si el interés es del 2%, pues entonces la retribución en especie sería de un 1%, por poner algunos ejemplos. Y ahora vamos a examinar un supuesto que puede darse en la práctica y que resulta especialmente interesante. Rendimiento de trabajo en especie satisfecho por empresas que tengan como actividad habitual la realización de las actividades que dan lugar a esa retribución.
Bueno, fíjense que este precepto está hablando en concreto de rendimientos del trabajo, aunque forme parte de unos artículos que pretenden regular todas las retribuciones en especie. Pero lo interesante es determinar a qué se refiere esta norma y cómo se aplica. Bien, pensamos que soy un auxiliar de vuelo en una compañía aérea y que la retribución en especie consiste en que puedo viajar gratis o a un precio reducido en determinados vuelos. Bueno, pues entonces se da esa peculiaridad, que la actividad habitual de la empresa es precisamente la prestación de ese servicio que me está otorgando como retribución en especie. Es una compañía de vuelos y la retribución en especie consiste en que puedo volar gratis o a precio reducido. O, por ejemplo, trabajo como dependiente en unos grandes almacenes y la retribución en especie es que me conceden rebajas en los productos. Bueno, pues la actividad habitual de la empresa es la venta de bienes y la retribución en especie consiste en que yo pueda adquirir bienes a precio reducido. Pues en estos casos se aplicaría esa regla que encontramos en el artículo 43, párrafo primero, número 1, letra F de la ley del impuesto. Nos dice, como regla general, y luego hay algunas matizaciones, que no podrá ser inferior la valoración, fíjense que estamos hablando de criterios de la valoración de la retribución en especie no podrá ser inferior a la valoración ofertada al público. Esto quiere decir que si el precio del billete de avión es de 1.000 euros al público y a mí me lo dan gratis, pues la valoración de la retribución en especie será la misma ofertada al público, precisamente esos 1.000 euros. ¿De acuerdo? Bien, sin embargo hay algunos matices. Nos dice la norma que se deducen los descuentos habituales o comunes, los ofertados a otros colectivos similares. Bien, si determinado colectivo, pues por ejemplo clientes frecuentes, tienen un descuento, pues el que se aplique ese descuento a los trabajadores de la empresa no se va a permitir que el valor de la retribución en especie sea el mismo que a esos clientes a los que se aplica el descuento correspondiente. O también sucede algo parecido con las promociones de carácter general en vigor. Por ejemplo, si trabajo en una tienda que vende productos electrónicos y el Black Friday se realiza un descuento general a los compradores y yo soy trabajador de la empresa, me aplican ese mismo descuento, pues la valoración de la retribución en especie será la misma que se aplica a los demás clientes. Y esto resulta especialmente interesante, los descuentos que no excedan del 15% con el límite de 1.000 euros anuales. Entonces imaginen que trabajo como dependiente en el Corte Inglés y se me concede un descuento que sí es superior al que se ofrece a otros clientes, pero el descuento no excede del 15% y además lo que me descuentan al año no son más de 1.000 euros. Bien, pues en ese caso esa parte no tributaría como retribución en especie. En cierta manera se trata de algo parecido a una exención, aunque la ley no lo denomine así. Y para concluir, vamos a analizar una parte interesante del régimen de la retribución en especie, que es el llamado ingreso a cuenta. El ingreso a cuenta forma parte, es una institución que forma parte de una categoría más amplia denominada pagos a cuenta, que tiene tres modalidades: las retenciones, la UNED me paga mi sueldo y me retiene una parte, eso sería una retención. O imagínense que ustedes trabajan como abogados autónomos, pues tienen que realizar unos pagos fraccionados a la agencia tributaria como anticipo de su pago del impuesto sobre la renta. Bueno, pues la tercera modalidad es el ingreso a cuenta, que es un pago anticipado que se aplica a las retribuciones en especie. Claro, como las retribuciones son en especie, ¿en qué consiste ese pago anticipado? Por ejemplo, si me permiten, si imaginemos
que soy un futbolista de élite y el club está tan contento conmigo que como retribución en especie me regala un coche deportivo. Bueno, pues evidentemente el ingreso a cuenta no puede consistir en que el club de fútbol pues desmonta una de las ruedas del vehículo y la lleva a la agencia tributaria a cuenta. No, el ingreso a cuenta va a ser monetario. Una parte, un porcentaje del valor de la retribución en especie. Primero aplicamos las reglas de valoración que hemos visto en la diapositiva anterior y esa parte se ingresa. Ahora hemos de preguntarnos, ¿y ese dinero de dónde procede? ¿Se lo está restando la empresa al trabajador de su sueldo o es una cantidad que paga la empresa de su propio bolsillo? Bien, si no hay un pacto expreso en el contrato de trabajo que diga otra cosa, se entiende, con arreglo al derecho laboral, que la obligación de soportarlo corresponde al trabajador. Como digo, salvo pacto en contrario. Bien, si la obligación de soportarlo corresponde al trabajador, pues quiere decir que ese ingreso a cuenta, al igual que sucede con o de manera análoga a lo que sucede con las retenciones, se está descontando del salario del trabajador. Lógicamente, cuando presente su declaración del impuesto sobre la renta, ese pago anticipado se va a poder deducir de la cuota. Pero ¿qué sucede si lo costea el empresario? Es decir, si el empresario me paga mi sueldo, lógicamente aplicando las retenciones que procedan, me permite usar el vehículo, lo cual tendrá una valoración como retribución en especie, y además la empresa de su propio bolsillo realiza el ingreso a cuenta en la hacienda pública. Bueno, pues lo que sucede en este caso, en realidad, es que la empresa me está retribuyendo de manera mayor, porque me está retribuyendo con la retribución en especie más el ingreso a cuenta, que es verdad, no me lo paga a mí, se lo paga la agencia tributaria, pero yo lo voy a poder descontar de la cuota cuando presente mi autoliquidación. Por tanto, si el ingreso a cuenta lo costea el empresario, su importe va a incrementar la base imponible del trabajador como rendimiento del trabajo monetario. Bien, ¿cómo se calcula? Pues primero tenemos que valorar la retribución en especie y después aplicaremos los porcentajes calculados según la ley y reglamento del IRPF, que son los mismos porcentajes previstos para las retenciones. Vamos a poner un ejemplo teórico sencillo. Imaginemos que me otorgan una retribución en especie por valor de 600 euros y que el porcentaje de ingreso a cuenta que corresponda sea del 20%, 20% de 600 serían 120 euros. Pues bien, si la empresa soporta el ingreso a cuenta, es decir, no lo descuenta del salario del trabajador, la retribución total será los 600, que es la valoración de la retribución en especie, más los 120 del ingreso a cuenta, pues el trabajador tendrá que declarar en su base imponible 720 euros. Muchas gracias. Con esto concluimos esta sesión relativa a los rendimientos del trabajo en especie y más adelante seguiremos analizando las peculiaridades de los rendimientos del trabajo de carácter irregular.